Olá, bem-vindo a mais uma edição da Resenha Eleitoral. Desta vez nós temos a honra de receber o professor Victor Ibáñez Rosas, que é doutor em Direito, professor de Direito Constitucional e Processo Constitucional na Universidade de Cuyo, em Mendoza, na Argentina. Obrigada por nos receber. Professor, a primeira pergunta que quisiera hacerte es: ¿cuáles son los principales desafíos que se encuentran en la fiscalización de las elecciones? Bueno, en la República Argentina, para poder, digamos, responder a esto, hay que tener en cuenta que siendo un Estado federal, como es el caso de Brasil, nos encontramos con que tenemos un doble orden legislativo, porque las provincias por disposición constitucional se han reservado toda la regulación en materia electoral, con lo cual tenemos normas federales en cuanto a la administración y al control de las elecciones y normas locales en las 23 provincias y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que regulan la actividad electoral en materia provincial o de los estados miembros del Estado federal, ¿sí? Esto genera, la verdad, algún tipo de conflicto, porque las regulaciones no son todas exactamente iguales, si bien se tienen que ajustar a los principios constitucionales. Hay ciertos institutos que existen a nivel federal y institutos que no existen en las provincias o están regulados de manera diferente. Y el órgano de control, la regulación y la fiscalización que tiene que ver con lo eleccionario, funciona con órganos de control locales en cada provincia, y a nivel federal tiene sus propios órganos, que son la Cámara Nacional Electoral en materia jurisdiccional y la Dirección Nacional Electoral en materia de gestión o administración del proceso eleccionario. Uno en la órbita del Ejecutivo, la Dirección Nacional Electoral, y el otro en la órbita del Poder Judicial. Esto hace que la fiscalización de las elecciones sea, digamos, disímil según un punto, digamos, clave, que es si al tiempo de las elecciones se utiliza una vieja ley argentina del año 1959 que produce lo que se puede llamar la simultaneidad de las elecciones, es decir, cuando el proceso eleccionario se hace simultáneo, es decir, se eligen las candidaturas nacionales junto con las locales y las municipales en la misma fecha, esto produce la absorción de la competencia de control y fiscalización en el Estado federal. Pero cuando esto no sucede, hay fiscalización del Estado federal en la elección de las candidaturas nacionales y fiscalización y control de los estados locales en las elecciones provinciales y municipales. Con lo cual se produce, digamos, una separación. Esto genera algunos conflictos. Esto genera debate, porque en definitiva, si bien la unificación de las elecciones no es el mejor, digamos, de los institutos, porque produce lo que nosotros denominamos el efecto arrastre, es decir, las candidaturas nacionales, generalmente a través de boletas partidarias, terminan atrayendo a las candidaturas locales. El elector, digamos, mira más al candidato nacional y vota en general esa lista completa con sus candidaturas locales, entonces no le permite separar al elector en los intereses provinciales, nacionales y locales. El proceso de unificación, es decir, cuando se decide unificar la elección a nivel nacional, provincial y municipal en una sola fecha, creo que es negativo para el elector. El elector pierde de vista los intereses locales y los confunde con los nacionales y los municipales. Pero termina siendo la única vía de generar un control medianamente homogéneo por parte de los órganos federales, porque ahí la competencia de control la asume directamente la justicia federal y el control a nivel federal. En definitiva, lo que ustedes tienen en el sistema federal, siendo un sistema federal en Brasil, donde existe un orden nacional o federal que controla, ¿sí?, el proceso eleccionario, incluso los estados miembros, aún siendo un estado federal. En nuestro caso es más dificultoso, salvo cuando se produce esta unificación de las elecciones. La fiscalización de las elecciones es quizá una de las cosas más importantes de todo proceso eleccionario, ¿sí?, porque más allá de garantizar la libertad del voto, más allá de garantizar que el voto sea universal, único, obligatorio o no, según el sistema, ¿sí?, y secreto, lo cierto es que por más que el voto cumpla con todos estos requisitos, si no hay una adecuada fiscalización, caemos naturalmente en lo que ha sido siempre el problema que en todos los países antiguamente, en la Argentina podríamos decir hasta la ley Sáenz Peña en 1912, el fraude, digamos, o el manejo del comicio postelectoral.
Entonces, esa fiscalización es muy importante. Hay países, por ejemplo, en Latinoamérica que no solo el caso de México, que ha tomado también de alguna manera, con esta última reforma constitucional, ha tomado el Estado federal mayor control sobre los procesos eleccionarios de los Estados miembros, que es lo que le estaba planteando también, digamos, el problema que tenemos en la Argentina, sino, por ejemplo, países como Ecuador, que siendo un país unitario, tiene su descentralización naturalmente en el proceso eleccionario y ha generado a partir del 2008, tomando de alguna manera el modelo mexicano, un órgano extrapoder o dos órganos extrapoder de rango constitucional que son el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral. Ese órgano extrapoder realmente está ocupado no solo de la gestión, sino de la fiscalización y el adecuado control del proceso eleccionario. Está fuera de la órbita del Ejecutivo, fuera de la órbita del Judicial, ¿sí? Tiene rango constitucional. De alguna manera México ha llegado a eso a través de lo que era el Instituto Federal Electoral, que hoy es el Instituto Nacional Electoral, ¿sí? Bueno, en la Argentina mantenemos esta dualidad y mantenemos un problema también de doble legislación. Hay a nivel federal sistema de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias para los cargos de presidente, vice, senadores nacionales y diputados nacionales. Hay provincias que tienen para sus candidatos locales y provincias que no lo tienen. A nivel federal se puede votar a partir de los 16 años. Hay provincias donde las constituciones solo, digamos, permiten el voto a partir de los 18 años. En materia de financiamiento y en materia de control de campaña es distinta la regulación nacional a las regulaciones locales de las provincias. Bueno, entonces eso todo vuelve el proceso extremadamente complejo. Complejo, sí, complejo. Y no, digamos, la Argentina tiene, y recién también escuchaba cuando hablaba uno de los profesores, y en la oportunidad de estar ahora en Ecuador hace un tiempo como observador en las elecciones, la Argentina tiene algo que hay que rescatarle. En la Argentina hay ciertas cuestiones electorales, digamos, que no son materia de debate. El voto es inclusivo en la Argentina, ¿sí? No se ha discutido la inclusividad del voto, no se ha discutido el fraude, digamos, en el proceso, por lo menos el retorno a la democracia en el 83, ¿cierto? Ha quedado muy en la historia para nosotros eso. Pero eso no significa que no tengamos una serie de cuestiones complejas a resolver, que no tienen que ver ni con el fraude ni con la no inclusividad, tienen que ver con evitar ciertas prácticas políticas locales en las provincias que son dañinas no para el federalismo, dañinas para el sistema representativo y para el sistema republicano. La Argentina tiene un marcado caudillismo propio de su diseño constitucional del 53, pero aparte propio de su historia, ¿sí? Como todos los países latinoamericanos, exceptuó el caso de Brasil, porque digamos, la colonización y la conquista es diferente, pero lo cierto es que en Argentina ese marcado caudillismo sigue existiendo, es decir, en las provincias argentinas hay ciertas provincias donde los gobernadores de provincia que tienen reelección indefinida en algunos casos, tienen un gran poder político y dominan gran parte del tablero, digamos, político. Entonces, se generan ciertas prácticas electorales que son nefastas para el sistema representativo. De hecho, la misma reelección indefinida, por ejemplo, genera esto. Entonces, en ese escenario yo creo que la Argentina lo que tiene que pensar no es tanto en que haya problemas de fraude, sino en cómo mejorar la calidad institucional a través de estas normas, ¿no? Está bien. Gracias, professor. Muitas gracias. Tivemos o prazer de falar com o professor Vítor Ibáñez Rosas, de Mendonça, na Argentina. E até a próxima resenha eleitoral.